Celebración de la Pasión del Señor en la Semana Santa de la Peste. Cuando empezábamos la Cuaresma, yo sinceramente no tenía idea de que esto iba a suceder, aunque ya se sabía lo que estaba pasando en China, lo que había empezado a ocurrir en China. Pero cuando empezábamos la Cuaresma, para mí y para los demás, dije, como otros años, vamos a Jerusalén a acompañar a Jesús. Vamos a acompañarle en el camino de la cruz. Vamos a acompañarle llevando cada uno de nosotros nuestra propia cruz, porque ese es el acompañamiento que Él quiere. Y también dije, porque lo digo siempre, esta Cuaresma tiene que ser como si fuera nuestra primera, nuestra última, nuestra única Cuaresma. Lo digo siempre, lo digo también cuando empieza el Adviento para preparación a la Navidad, porque realmente siempre es así, dado que somos distintos del año pasado, quizá falta alguna persona querida, quizá tenemos alguna enfermedad o nos hemos curado, o tenemos un problema económico, familiar o hemos resuelto ese problema. Pero ciertamente este año se ha cumplido al pie de la letra, porque muchos han vivido su última Cuaresma, dado que han muerto. Y otros, en cambio, pues estamos viviéndola de una forma única y Dios quiera que irrepetible. Pero como siempre, también en este acompañamiento a Jesús, camino del Calvario, camino de su cruz, en este acompañamiento singular, único, que estamos viviendo en este año de la peste, tenemos que preguntarnos, sobre todo los sacerdotes, pero todos tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos, nosotros los sacerdotes, para transmitirlo? ¿Qué es o cuál es el bien que Dios quiere que saquemos de este terrible mal? Hace ya muchos años, la época que pasé trabajando y siendo educado por este gran sacerdote español, José Luis Martín Descalzo, él, era su pedagogía conmigo, me hacía leer muchísimo. Y él, entre otras cosas, entre otros autores, me enseñó el valor que tenían los grandes maestros franceses del siglo XX. Y uno de ellos, Léon Bloy, que había sido decisivo para la conversión de Jacques y de Ray Maritain, uno de ellos tenía una frase que me resultó no solo desconcertante, sino injusta en una primera impresión. Decía, me cuesta mucho perdonar, no sé si decía incluso no le perdonaré, pero me cuesta mucho perdonar a la Iglesia el que haya dejado a los pobres más pobres de lo que son. Y cuando lo leí, siendo un escritor recomendado por mi maestro, me pareció injusto. La Iglesia nunca ha dejado a los pobres sin atender, nunca. Desde el inicio, desde los primeros cristianos, en fin, nunca. Ahí están las cartas de San Pablo, las colectas a favor de las viudas y los pobres, ahí está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nunca ha dejado la Iglesia a los pobres sin atender. Ahí están los grandes santos, la multiplicidad de obras de caridad, de todo tipo, con los ancianos, con los niños, con los enfermos. Desde siempre ha sido así. Entonces me pregunté, ¿por qué este escritor, este converso, es verdad duro en sus afirmaciones? ¿Por qué dice esto? Porque dice que le cuesta trabajo perdonar a la Iglesia porque ha dejado a los pobres más pobres de lo que son. Se refería a la Iglesia de su época,
este momento, ¿no?, de mitad del siglo XX. ¿Por qué? Dando vueltas a esta idea me di cuenta de algo que podía pasar desapercibido. La Iglesia, como toda la sociedad, quedó profundísimamente marcada por el comunismo, profundísimamente, incluso para rechazarlo. La acusación de que la Iglesia era el opio del pueblo, la religión propiamente dicha, no solo la Iglesia, pero bueno, en lo que a nosotros corresponde la Iglesia, llevó, por una especie de reacción ante la acción, llevó a muchos en la Iglesia a intentar demostrar que eso era falso. Y como la afirmación de Marx, la acusación de Marx consistía en decir que era el opio porque le hablaba del cielo a la gente y porque hacía a la gente sumisa a base de decirle que tenía que aceptar la cruz, como reacción para demostrar que no era verdad, que la Iglesia no es el opio del pueblo, pues se dejó de hablar del cielo y también se dejó de hablar de abrazar la cruz. Claro que esto no fue de un día para otro, pero esto fue. Después hubo casos más extremos, como los que llegaron a justificar el uso de la violencia y pretendieron unir la cruz con la hoz y el martillo. Ahí están los curas guerrilleros en Latinoamérica y no solamente allí. Y los teólogos que justificaron eso, etc. Bueno, pero la mayoría no entró en esa batalla ideológica, incluso sangrienta. Pero sí, poco a poco, muchos dejaron de hablar del cielo. Que no te digan que eres el opio del pueblo. Y empezaron a hablar de la tierra. Y dejaron de decir al que sufre: tu sufrimiento tiene valor. Eres una persona útil. Tu sufrimiento tiene valor. Eso era ser el opio del pueblo. Y la Iglesia se fue desplazando hacia lo que ya hacía, pero ahora sin el contrapeso. Se fue desplazando hacia la acción social. Mira, ¿ves? No somos el opio del pueblo. Fíjate cuántas obras de caridad tenemos. Ah, pero las obras de caridad no sirven, decían. Yo recuerdo haber tenido un profesor que decía que la Madre Teresa de Calcuta era una colaboracionista con los capitalistas, porque justificaba la existencia de los pobres con sus ayudas, y que lo que había que hacer no era dar limosna, sino hacer la revolución. Era la tesis marxista de que cuanto peor, mejor. Pero repito, muchos no llegaron a ese extremo, pero simplemente la acción de la Iglesia se fue convirtiendo casi únicamente en una acción social. Había que quitar el hambre, había que saciar la sed, había que hacer cosas que ayudaran al cuerpo, había que intentar convencer a la gente de que la Iglesia era realmente útil para esta vida. Como ya llevábamos muchos siglos de entrenamiento en esta acción social, pues eso se hizo de forma natural y además, en general, eficaz, honesta. Las ONGs católicas o simplemente Cáritas en las parroquias o en las diócesis. Pero con esto, León Blois, que veía lo que estaba pasando, hacia dónde se deslizaba la Iglesia, con esto León Blois tuvo razón. Hemos hecho a los pobres más pobres de lo que son. ¿Por qué? No porque no les hayamos ayudado, sino porque no les hemos hablado del cielo, para que no nos dijeran que somos el opio del pueblo, y porque no les hemos enseñado el valor del sufrimiento. Y al final resulta que no hemos podido, ni podemos, evidentemente, quitar los problemas del mundo. No hemos podido acabar con las desigualdades, con la falta de trabajo, con la enfermedad, con la muerte. Y este año de la peste, eso resulta evidente, especialmente evidente. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos en la Iglesia? Y hablo en este caso de la jerarquía de la Iglesia. ¿Qué tenemos para solucionar los problemas? Un fondo que se está recogiendo en muchas diócesis para ayudar a
bueno, a las familias más necesitadas, bendito sea Dios, que una iniciativa excelente, en este país han dado tantos millones, en el otro cuántos, bueno, qué buenas iniciativas, sí. ¿Y eso a cuánta gente va a beneficiar? ¿A cuánta gente? Un pequeño porcentaje. Oye, ayudar a una persona, para esa persona sobre todo es muy importante, pero eso es todo. Eso es todo lo que podemos hacer. No podemos convertir las piedras en pan. No podemos acabar con el virus. No podemos evitar que nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros mismos enfermemos y muramos. No podemos. Pero hay una cosa que sí que podemos hacer, que además es nuestro deber hacer, que no está reñido con lo otro, no está reñido con recoger dinero para los pobres, ni con consolar al que sufre o dar de comer al hambriento, no. Pero que es lo que nosotros y solo nosotros podemos y debemos hacer. Decir a todos, absolutamente a todos, incluso al que no cree, el cielo existe, Dios existe, hay vida eterna. Y decir, por supuesto, practicándolo primero, decir, el que tiene un problema tiene un tesoro. Uno de los discípulos de San Bernardo, recordado por muchos porque predicó la cruzada, pero en realidad debería de ser recordado por su gran amor a la Santísima Virgen, uno de sus discípulos dijo que el Viernes Santo en el Gólgota había dos altares. Estaba el altar donde Cristo moría crucificado, y ese altar estaba hecho del leño del madero, del leño de la cruz. Y había otro altar al pie de la cruz, donde el alma de la Virgen estaba siendo crucificada con su Hijo. A ella no le clavaron los clavos, no la bofetearon, no la flagelaron, pero su alma estaba destruida, triturada, no en el sentido de pecado, sino en el sentido de dolor, como estaba el cuerpo de su divino Hijo. Por eso ella, lo recordó San Juan Pablo II, entre otros, ella era corredentora, colaboraba. Ella no era redentora, era corredentora, colaboraba. Bueno, entre otras cosas es San Pablo el que lo dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y eso es mucho decir, lo dice San Pablo y es palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que decir, esto es lo que ha dicho la Iglesia durante 2000 años. Lo destacó tantas veces San Juan Pablo II. Él, viejecito, enfermo, encorvado, lo decía una y otra vez, lo decía a los ancianos, lo decía a los enfermos: tenéis valor, sois útiles, no estáis aquí solo para recibir ayuda, podéis hacer tanto ofreciendo vuestro sufrimiento, uniendo vuestro sufrimiento al de Cristo en la cruz. En la doxología con que termina el canon, el sacerdote levantando el cáliz con el vino y levantando la patena con la forma dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por Cristo, por ti Jesús, por ti acepto mi cruz. Mi cruz es la enfermedad del coronavirus, o mi cruz es el no poder salir de casa por la cuarentena, o mi cruz es he perdido el puesto de trabajo por esta situación, o cualquier otra cosa. Por ti Jesús, por ti, contigo, con tu gracia, con tu fuerza, porque si no, no puedo. Y en ti porque me uno a ti. Nos hacemos uno, lo mismo que en la Eucaristía. Tú entras en mí y yo entro en ti. También en la cruz nos estamos haciendo uno. Y mi alma es un altar, como era al pie de la cruz el alma de María. Y cuando yo, Señor, por agradecimiento, por amor a ti, acepto mi cruz, estoy colaborando contigo en la redención del mundo. Esa gota de agua que el sacerdote ha puesto en el ofertorio representa esa colaboración.
Y cuando el sacerdote pone la gota de agua, yo digo, acepto mi cruz, acepto mi cruz. Esto llevamos tantos años sin enseñarlo. Por eso León Blois, hace ya muchísimos años, decía que habíamos dejado a los pobres más pobres de lo que eran. Y no porque no les diéramos de comer, entre otras cosas no podemos dar de comer a todos, sería maravilloso si pudiéramos, sino porque no les hemos ayudado a dar valor a su sufrimiento. No les hemos ayudado a que entiendan que cada vez que sufrimos cualquiera de nosotros, hay una presencia de Cristo en nosotros. Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho, dijo el Señor. Y no les hemos ayudado a que entiendan que podemos, que pueden colaborar con Cristo, aceptando su cruz, como Él, por amor a nosotros, aceptó la suya. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir en este año de la peste. Abraza tu cruz, la que sea. Estar en casa, estar enfermo, estar anciano, haber perdido un ser querido, no tener trabajo, lo que sea, abraza tu cruz. La de ahora, la que vendrá. Eres útil cuando sufres, hay que decirlo, eres útil. No solamente eres alguien que necesita ayuda, eres alguien que tiene dignidad. Aunque seas pobre, aunque estés sufriendo, eres útil, aunque seas un anciano y te estén descartando porque ya en muchos hospitales no admiten a los que tienen cierta edad. Para Cristo, para Dios, tú eres útil. Tú no eres un pobre, tú eres un rico. Si tú, con Cristo, con su ayuda y con su gracia, eres capaz de abrazarte a Él y de decirle, por ti, Jesús, acepto esta cruz y te la ofrezco. Por mis hijos, por mis amigos, por mi patria, te la ofrezco, Señor. Por Cristo, con Cristo y unido a Cristo, en Cristo. Naturalmente que esto, que es lo que llevamos tantos años sin decir, que en este año resulta evidente, que es lo más importante que tenemos que decir, porque no podemos, por desgracia, solucionar los problemas. Y repito, es evidente que no podemos hacerlo. Bueno, pues esto, por lo menos en mí, genera un sentimiento, y es el del agradecimiento. Gracias, Señor, porque me haces útil cuando no soy útil. Me haces útil cuando no valgo. Me haces útil y das un sentido a lo que nadie quiere, das un sentido al dolor, al sufrimiento, a lo inútil del mundo. Le das un sentido y un valor infinito. Lo mismo que tú, en el primer Viernes Santo de la historia, transformarte lo que no valía, tu cuerpo de torturado y de crucificado, en lo que más valía, la redención del mundo. Gracias, Señor, porque me invitas a ser colaborador tuyo en la obra de la redención, y no solo porque pueda decir unas palabras en una homilía o a celebrar maravillosamente, porque es un verdadero milagro la Santa Misa, sino porque puedo ofrecerte mi carne y mi alma, los dolores físicos y los dolores espirituales, las humillaciones. También, Señor, la persecución, la incomprensión, cualquier cosa que me haga sufrir, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, estar en casa, vuelvo a repetir, lo de ahora, del presente, lo que hemos tenido, lo que tendremos, es útil. Y si nos dicen que esto es predicar la sumisión y que esto hace que la gente no se levante en armas, podemos contestar con obras. Estamos al lado de los que sufren. Ahí está la Iglesia de siempre para demostrarlo. Pero lo más importante que podemos hacer por los que sufren no es solo darles un pedazo de pan, porque por desgracia no tenemos pan suficiente para dárselo a todos. Lo más importante que podemos hacer es decirles a todos los que sufren, o sea, a todos, hay Dios, el cielo existe, te están esperando allí cuando llegue tu hora. Y mientras tanto, eres un redentor con Cristo, corredentor con Él, como María, como han dicho los santos. Alegrémonos, por lo tanto, agradezcamos a Dios, por lo tanto, que ha dado valor
a lo que no vale, que ha dado valor a nuestro sufrimiento, que nos ha unido a Él, con Él y por Él, al sacrificio de la cruz, para evitar que este mundo se pierda, porque solo Él es el verdadero Redentor del mundo y nos ha invitado a que seamos corredentores con Él. Que así sea.